Muy importante para mí, mis amados, obedecer la voz del Señor, que dice que su pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Ha oído esa escritura? Amén. Y tenemos que entender que no solo es saber la palabra, hay que aplicarla. Entonces vivimos en una generación donde muchas veces el Señor, yo predicando tanto aquí como en otros lugares, así predicándole al pueblo, el Señor así con un fuego diciéndome para que le diga al pueblo: diles que no me conocen. Y es difícil decirle a un pueblo, amados hermanos, así, porque imagínense, se congrega la iglesia como pueblo que ya sabe de Dios, y decirle: dice el Señor que no lo conoce. Y la razón que no lo conoce mucha gente y que Dios les hace ver ese punto es por la forma como la gente piensa de Dios, cómo actúan, lo poco que conocen la escritura. Y es importante para nosotros, para estar de pie hasta que Cristo venga, el conocer la palabra. Cuando uno está pasando cualquier situación, saber la palabra lo sostiene a uno, porque uno sabe de dónde agarrarse, de dónde sostenerse, amados hermanos. Qué linda es la palabra de Dios que nos sostiene en todo tiempo. Qué lindo, amados hermanos, es conocer Biblia. Qué lindo como cuando Cristo se enfrenta a la tentación con el enemigo y cómo pudo contestarle: porque escrito está, y escrito está, y escrito está. Qué palabra tan poderosa, decía el Rey de la Gloria. Entonces nosotros queremos, no sé cuántos miércoles nos tome hacer un examen aquí en la iglesia, ¿verdad? El viernes predicamos, pero vamos a estar haciendo un examen. Entonces, para ver qué tanto sabemos de la palabra. ¿Sí? Si le da oportunidad, prepare ahí lápiz y papel si quiere, para que pueda como anotar las respuestas que no se supo. Amén. Las que sí se supo, pues se va contento para la casa, ¿verdad? Lo que estoy pensando es cómo hacerle. No sé si meterlos en aprietos de empezar de aquí para acá y van a ir contestando cada pregunta. Yo no sé, amado hermano. O quiere que el que se la sepa levante la mano y la conteste. Pero necesitamos darnos cuenta, amado pueblo, qué tanto sabemos de la palabra. ¿Cuántos me dicen amén todavía? Amén. Voy a comenzar a hacer las preguntas, por favor. Y como le digo, pues no queremos poner en aprietos a nadie, pero tampoco queremos que contesten los que saben mucho todas las preguntas y los demás se queden así como, aunque ya vi los rostros medio preocupados, hermano, pero no se aflige, que ahí salimos adelante. Bendito sea el Señor. Y usted dirá: pero pastor, pero ¿para qué hace eso? Es que necesitamos saber qué tanto sabemos. Amén. Necesitamos entender qué tanto sabemos de la palabra del Señor. Así que, ¿cómo le hacemos? ¿Primero los varones y luego las mujeres? ¿O empezamos de aquí para allá? A ver, iglesia, está naciendo el ministerio Nuevos para Cristo, está renaciendo, hermano. Y hay muchas cosas que al hacer esto yo me acuerdo de cuando empezamos. Y yo creo en un Dios que Él está en todo asunto que viene a nuestra vida. Por algo el Señor está permitiendo lo que está pasando. Usted sabe, yo no me comparo con Job ni con nadie de esa gente. Pero yo solamente le digo una cosa: en el Dios que yo sirvo, así seas el más pequeñito o seas un gran hombre como esa gente, es el mismo Dios con la misma respuesta, diciendo: después de la prueba ya sabes lo que viene. Amén. Después de que tú eres probado ya sabes lo que viene. Así que vamos a concentrarnos en el crecimiento espiritual, porque, amados hermanos, Dios va a cambiar nuestra tristeza en alegría. Eso se lo puedo asegurar y lo voy a demostrar un día con hechos, porque yo sé en quién he confiado y en quién he creído. Vamos a comenzar. Pero nadie me responde cómo le hacemos. ¿Cómo quiere que le hagamos, mi hermano? ¿Levanta la mano el que se la sabe o nomás gritamos ahí? ¿O mujeres primero, varones primero? De aquí para acá a ver cómo nos va. Ok, si le preguntamos a alguien y no se la sabe, dice Anita que no. Si le preguntamos a alguien y no se la sabe, pues si alguien se la sabe, levanta la mano. Ok, parece que nos lleve cierto tiempo. Empezamos. ¿En qué libro de la Biblia nunca es mencionado Dios, pero es un libro 100% inspirado? Esther, gloria a Dios. Si no lo tenía, apúntalo por ahí. ¿Qué mujer despreció a David por danzar delante de Jehová? Su esposa Mical. Segunda de Samuel 6:16 está la respuesta. Nombre que tenía el apóstol Pablo antes de conocer a Jesús como Señor. Saulo de Tarso. Vamos bien, hermano. ¿Cuál de los profetas de la Biblia hizo flotar un hacha en el río? Eliseo, bendito Dios. En Segunda de Reyes 6:5 está ese versículo. ¿Cuál de los discípulos de Cristo sanaba enfermos con la sombra? Pedro.
Ahí los que contestan, quédense callados un ratito a ver si otro contesta. No, digo, para darle chance a otro. Yo quiero que la iglesia participe. Mira, amado hermano, usted dirá, pastor, le está yendo como en feria. Le voy a decir, sí, hermano, pero yo sigo creyendo que me mandaron a hacer un trabajo y es enseñar a la iglesia. Así se lo digo, hermano. Y yo no sé, hermano, ni cómo le hago, porque nunca he ido a un seminario. En toda mi vida yo no fui a un seminario. Cuando yo quería hacer lo que hago ahora, amado hermano, y que yo no sabía ni cómo agarrar la Biblia siquiera, me hinqué, puse la Biblia en una silla y me puse la mano así encima y le dije, Señor, no tengo tiempo ni dinero para estudiar, yo quiero hacer tu voluntad, úngeme, enséñame tu palabra. Mira, hermano, y no sé cómo le hago para entender la Biblia, solo sé que por el Espíritu de Dios, porque yo jamás he estudiado en toda mi vida en nada más que aquí. Ha sido mi escuela, a mí. Y las cosas que me pasan, que no son pocas, amado hermano. Así que yo tengo una misión, enseñar. Y le ruego en el amor de Cristo que lo que aprenda hoy, los próximos miércoles, póngalo en práctica en su vida. Y sepa cómo contestar. Qué linda es la iglesia cuando le preguntan algo y sabe cómo contestar. Con la firmeza y seguridad que está escrito. Y no se mueve de ahí. ¿Cuántos alaban al Señor, mis amados hermanos? Bendito sea el Cristo de la gloria. Ay, lo que se están perdiendo los tibios. Ahí le va. ¿Por cuántas monedas de plata vendió Judas a nuestro Señor Jesús? 30. Esa la contestó Ana, que hay milagros todavía. Bendito Dios. Aquí se mueve el Espíritu de Dios. ¿Quién fue vendido por 20 monedas de plata? Por 20 monedas de plata. Fue José, el soñador. Génesis 37, 28. Ahí está la respuesta. Y la de Cristo en Mateo 26, 14, por si las está apuntando. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8 personas. Noé, Sem, Cap y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. ¿Qué hombre comía a la mesa del rey aunque estaba lisiado o paralítico? Mefiboset. Segunda de Samuel 9:1 en adelante está esa historia. Póngase atención porque hay preguntas capciosas como esta. ¿Cuál imagen o ídolo de todos los que han existido es permitido por Dios que se adore? Ninguna. ¿Quién dijo ninguna? Bendito Jehová, ninguna, hermano. Es una pregunta para que usted piense, porque a veces nos la ponen así la trampa del enemigo. Ninguna. Jamás Dios ha permitido, ni las que Él mandó a hacer, permitió que las adoraran. Así se lo digo. Ni cuando mandó a hacer el arca, ni cuando mandó levantar a aquella serpiente. Nunca ha permitido el Señor que se le adore a nada. Nomás a Él. ¿Cuántos dicen amén? Nomás a Él. Bendito sea su nombre para siempre. A ver aquí, hermanos. ¿Cuál es el error doctrinal o práctica que condenará al infierno a las siguientes religiones? Vamos a decir una religión y usted diga cualquier cosa que sabe que los condena. Católicos. La idolatría. Mormones. Falsa doctrina, una por ejemplo. Poligamia, el libro azul, porque ellos hablan más de sus libritos que de la Biblia y que niegan cosas como blasfemia. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, no creen en el infierno. Dicen que Jesús y el diablo son hermanos y cosas raras ahí, hermano. Los musulmanes, ellos son como el anticristo. Tienen el Corán. Ellos tienen a Jesús como nada más como un profeta que existió. No lo creen como el Señor. Ellos aparte, amados hermanos, por ejemplo en el Corán, en una de las partes del Corán dice: si tú no puedes con tu enemigo, únete a él, y cuando lo hagas tu amigo, acaba con él. O sea, tienen un espíritu demoníaco muy feo. Por último, budistas. No creen en Cristo, obviamente, pero el budismo, amados hermanos, los budistas tienen cosas como el yoga, por ejemplo. Y usted sabe que es como que quieren sacar el alma del cuerpo, creen en la reencarnación, lo cual es totalmente antibíblico. Cosas como esas, es bueno saberlo, hermano. Y yo le voy a decir algo: si usted va a estudiar de religiones, nada más tenga cuidado con su corazón, que no se le vayan a meter ideas raras. Pero es bueno saber para cómo contestarle a la gente que nos demanda razón de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. ¿Cómo murió Judas Iscariote? ¿Cómo? Se ahorcó, Mateo 27:5. A ver, ahí sí variamos. Termina los siguientes versículos, nada más uno cada quien. Vivimos por fe, no por vista. Otro milagro acá.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. El que peca es del el sabio ve el mal y se aparta. Todo lo puedo en Cristo. Alábalo si puedes en esta hora. Gloria a Dios. Vamos bien, vamos bien. Vente, Abrancito, siéntate para que contestes uno aunque sea. ¿Qué significa el nombre del profeta Sofonías? Esto está en la Biblia, pero es bueno saber. Dios protege o Dios oculta, bendito sea el Señor. Y es importante, hermano, porque cuando usted estudia un profeta, el nombre del profeta tiene mucho significado con lo que Dios iba a hacer en la vida del profeta y el mensaje que Dios le está enviando. No crea que no es porque sí. Dios no es como nosotros que ponía el nombre, que nos ponemos el nombre del niño. Tengo ganas de ponerle Keila, y nomás porque se nos ocurrió. Tengo ganas de ponerle Melodía. Tengo ganas de ponerle Pancho, nomás porque si no, ellos meditaban en lo que iban a poner porque tenía mucho que ver con lo que esa persona iba a hacer. Vamos a la sección de cierto y de cierto o falso, así contestan todos. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Dios castiga, ¿cierto o falso? Cierto. Hebreos 12:6. ¿Existe purgatorio? Falso. Hebreos 9:27. ¿José y María tuvieron más hijos después de que nació Jesús? Cierto. Mateo 1:25 y Marcos 3:31 al 35. ¿Dios ama al dador alegre? Cierto. 1 de Corintios 9:27. ¿David mató a Goliat con una piedra? Falso. ¿Quién dijo falso? Si estudia, sí, usted la ve dormida, pero sí estudia. Bendito sea el Señor. Es falso, lo derribó con la piedra, pero 1 de Samuel 17:51 dice que corrió y con la espada de él lo terminó de matar, así dice. Dice que lo mató con una moto. Con la Honda. Eso lo borramos del video, pero está bien. La Biblia dice que al que madruga Dios lo ayuda. Falso, eso lo dijo mi abuelita, no lo dijo Dios. Es que hermano, hay gente que dice, ¿sabía eso? Al que madruga Dios lo ayuda, dice la Biblia. Si dicen los cínicos, oye, espérate. Yo sé que busco a Dios de madrugada, pero hay gente que no puede madrugar por nada porque tiene un trabajo difícil. Nunca lo iba a bendecir Dios. Imagínense qué cosa tan terrible. Además, mientras yo estoy madrugando aquí, a los chinitos es de noche. Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Hay que tener cuidado con esos detalles, hermano. ¿Es de mala suerte pasar por debajo de una escalera? Falso, muy bien, iglesia. Mirar un gato sí, un gato negro, pero lo otro no. No sé. Es que es lo que contestó Abraham en el examen, por eso estoy bromeando. ¿A cuál de los apóstoles y por qué tuvo que encarar cara a cara el apóstol Pablo? Pedro. ¿A quién? Pedro. ¿Por qué? Por juntarse con los... Por lo tacho de hipócrita, porque jugaba a una cosa y la otra. Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Pablo era el apóstol de los judíos o de los gentiles? De los gentiles. Romanos 11:3. Él empieza con los judíos, pero después se va a los gentiles. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús lloró? La muerte de Pedro. Juan 11:35. Adelante, mis hermanos. Ahí va la familia de mi hermana Ana. Adelante, bienvenidos a la casa del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo llamó insensatos a los Gálatas? Preste atención a eso. Porque se querían volver a la ley nuevamente. El apóstol Pablo llama insensatos a los Gálatas porque habían comenzado en el espíritu y estaban terminando en la carne. Y no está hablando de pecado. Está hablando que confiaban en la salvación por gracia y de pronto querían volver a judaizar. Bendito sea el Señor. Y eso no es bueno. Hermanos, todo el que quiera judaizar, ¿verdad? Nosotros amamos los símbolos, ¿no? Amamos los símbolos, pero no andamos en la ley. Porque el que quiera volverse a la ley, el que quiera volverse a esas cosas, de la gracia habéis caído, le dice el apóstol Pablo. Nosotros somos salvos por gracia, hermano. Una gracia que no es para abusar en el pecado, sino que somos salvos por la gracia. Y vivimos en Houston, donde hay mucha mezcla, porque amamos a Israel. Pero hay gente que se le va de las manos eso. Y entonces quieren judaizar. Hacen cosas como los judíos. No somos judíos, hermano. Y el que quiera salvarse por la ley, hermano, está frito. No hay forma de cumplir toda la ley. No hay manera. Hay muchos requisitos, amados hermanos. Hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso Pablo les dice
esa declaración. Eso está en Gálatas 3:1 para los que están apuntando. ¿Qué profeta hizo descender fuego del cielo? Elías. Segunda de Reyes 1:12 y Primera de Reyes 18:19. En las dos ocasiones lo hizo. ¿Qué profeta habló de Jesús 700 años antes aproximadamente? Isaías. ¿Por qué David no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad? Porque era el ungido de Jehová. Eso lo declara la palabra en Primera de Samuel 24:6 y en el 26:9 también ahí lo declara. ¿Por qué Sansón no debería comer uvas, ni pasas, ni vino? Era nazareo, no nazareno, nazareo. Era un pacto que se hacía por siempre o por un tiempo. Y esa persona no podía cortar su barba, cortar su cabello, comer uvas, ni jugo de uva, nada que tuviera que ver con las uvas. Se apartaba para Dios, bendito sea el Señor. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo. Jueces 6:22 está uno de tantos ejemplos. ¿Cuáles son los dos mandamientos que al obedecerlo cumplimos toda la ley y los profetas? Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Señor. Mateo 22:40. Diga de memoria, a ver cuántos se saben esa, de memoria las obras de la carne, que recuerde. El adulterio, fornicación, blasfemia. Ayúdenle si alguien puede. Pleitos, contiendas, disensiones. ¿Qué más? Borracheras. Herejías, borracheras. Para mí es fácil, aquí lo tengo. Enemistades. Ajá. Iras. Iras, contiendas y cosas semejantes. Ahora de memoria el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por esos frutos del Espíritu, mis amados hermanos? Si andamos en el Espíritu, ¿qué cosecharemos? Vida eterna. Gálatas 6:8 lo dice. ¿Qué va al cielo? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? El alma, el espíritu o el cuerpo. ¿Qué va al cielo o al infierno? Hay como un pleitecillo, ¿no? Porque el espíritu y el alma dicen que es lo mismo, pero realmente yo veo que el Señor dice y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ahí como que hay que estudiarlo a profundidad. Sin embargo, podemos decir que el alma, porque la Biblia dice el alma que pecare morirá. Esa es la que va al cielo o al infierno. Los otros detalles los podemos estudiar con más tiempo en otra ocasión, lo cual le voy a enseñar algo tomando como punto importante esto. Es bueno estudiar, hermano, es muy importante saber. Solo no se meta en contiendas por pequeños detalles. Por ejemplo, si el espíritu y el alma es lo mismo o estuvieran separados, eso al final de cuentas no hace diferencia en el mensaje que estamos dando. Eso es algo para estudiar profundamente, pero hay gente que por estudiar eso o no está de acuerdo con alguien, pecan delante de Dios. No porque no era el alma o el espíritu lo mismo, sino porque terminan enojándose con su hermano por un tema así. Entonces yo le doy un consejo porque lo he visto toda mi vida. Es más importante para el Señor el amor por sobre todas las cosas que muchos de esos detalles. Y hay veces que por cuidar esos detalles perdemos el amor, que es muy importante porque contra el amor no hay ley, dice el Señor. Y no estamos hablando de un amor que tolera todos los pecados y que dejamos que la gente haga lo que quiera. No, estamos hablando de un amor de Dios que está por encima de detalles como ese, que no hacen gran diferencia, como comer carne de puerco no, guardar el sábado no, que eso no condenaría a una persona, pero no amar a tu hermano sí te pudiera condenar. Hay que tener cuidado con esos detalles. ¿Qué significa apostasía? Ir contra Dios. Apostasía es apostatar o apartarse de la verdad. Amén. ¿Cuál era el aguijón del apóstol Pablo? Realmente la mayoría dicen que no se sabe. Algunos dicen que era la vista por cosas que él dice, pero no se puede saber con exactitud. Ahí en 2 de Corintios 12:6-10 habla de eso. ¿Qué es un prosélito? Una persona que la convierten a X religión a base de cierto ritual. Preciso, una persona que se convierte a cualquier tipo de religión. Por eso Cristo les dice a los hipócritas de los fariseos que ellos hacían un prosélito y lo hacían 3 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque la persona necesitaba de Dios, necesitaba conocer la ley de Dios,
Pero cuando lo convertían, después le enseñaban todas sus mañas y ahora venía a ser una persona peor porque pecaba más contra Dios. Acuérdese que el que sabe y peca es peor que el que no sabe y peca, hermano. El que peca deliberadamente, dice la Escritura. Porque ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? Si los dos pecan. En primer lugar, la cantidad de pecados, hermano. No pecamos igual que cuando éramos mundanos. A veces pecamos sin querer o de pronto no podemos controlar algo y llegamos a pecar. La cantidad de pecados, pero ¿cuál es en realidad lo que hace la diferencia entre un salvo y un condenado? Que el salvo tiene su confianza en el Señor. Él depende totalmente de Él, mientras que el impío, el mundano, depende de sus propias fuerzas, de lo que Él puede hacer. Pero el que pone la confianza en el Señor, es tan grande la gracia que hasta Dios dice: y el que está en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire qué lindo es Dios. Porque siempre el Espíritu nos detiene. Entonces es bueno poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Dónde están ahora mismo todos los que murieron sin Cristo? En el infierno. Juan 3:18 lo dice. ¿Puede un cristiano ver películas de terror? No. Efesios 5:11. ¿Puede un cristiano fumar? No. Eso es hechicería. La palabra hechicería viene de la palabra fármacos, que tiene que ver con todo tipo de droga o de vicio, hermano. Porque la gente dice: ¿dónde dice que no puedo fumar? Donde dice hechicería, mijo. Hechicería no es brujería. Hechicería es todo lo que es con droga. Fármaco es la palabra correcta para traducir hechicería. Nomás que se ha entendido como que hechicería es Hermelinda linda y la bruja del 71. Entonces eso no es así. Tiene que ver con droga, mis amados hermanos. ¿Puede un cristiano ir a las discotecas o salones de baile? No. Santiago 4:4 y Primera de Juan 2:15. En Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y en Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en él. ¿Puede un cristiano celebrar Halloween? No. Primera de Corintios 2:21 lo dice. ¿Puede un cristiano ponerse tatuajes? No. Puede hacerse cristiano si ya los tenía, ¿verdad? Yo hubiera querido ponerme uno. Pero hoy en esta noche te confieso, cuando yo era mundano, no me alcanzaron los $200 para ponerme el tatuaje aquí. Y cuando ya los tenía, era cristiano, que me quedé limpiecito, ni modo, así me pasó a mí. Si ya tiene tatuaje, pues ni modo. Muestre al mundo que Dios lo cambió, pero si no tiene, no se le ocurra hacerse uno. Levítico 19:28 lo dice. Y tampoco de andarse agujerando así, perforando y metiendo cosas aquí y aquí. Eso es pecado delante de los ojos de Dios, por favor. ¿En verdad daremos cuentas a Dios por cada palabra que decimos? Sí. Mateo 12:36. Por cada palabra, hermano. Ahí pone ociosa, dando a entender que cada palabra que no tenías que haber dicho, vas a dar cuentas a Dios. Hay que cuidar esto, hermano, por favor. Si tu respuesta anterior fue que sí, entonces ¿tú cuidas tus palabras? ¿Por qué no contestan? Ay, Jehová de la gloria. Vamos para adelante. Cuando Jesús estuvo en la tierra como hombre, ¿él era judío? Sí. Juan 1:46 y Juan 4:22 hablan de eso. ¿Quién es el lirio de los valles, la rosa de Sarón y el sol resplandeciente de la mañana? Jesucristo. Jesucristo, alábalo si puedes. ¿Puede una persona salvarse por medio de las obras de la ley? No. Efesios 2:9. Presta atención, aquí es falso o verdadero. ¿La reencarnación es verdadera o falsa? Falsa, no hay reencarnación. Solo hay una palabra aceptada: encarnación. Dios haciéndose hombre. Jesús se encarnó como hombre. Solamente esa palabra se acepta: encarnación. Él se hizo como hombre, pero reencarnación no. Eso es diabólico, son ideas de la India, gente que cree que te mueres y si te portaste bien apareces como un águila, si te portaste mal apareces como un ratoncito. Y gente medio loca de su cabeza. ¿Qué significan estos nombres? A ver si saben. Génesis. Principio. Éxodo. Eclesiastés. Predicador. Y Apocalipsis. Revelación. Abraham puso fin, pero yo no sé si ya se había cansado. Yo no sé. Es el examen de Abraham. Ahí si lo quieren ver y reírse un rato, aquí se los presto. ¿Qué le sucedió al dios Dagón cuando los filisteos metieron el arca del pacto en su casa? Le cortó la cabeza y las manos. Primera de Samuel 5:1. Israel pidió tener un rey como las demás naciones
Entonces Dios les puso a Saúl. Pero ¿eso fue bueno o malo? ¿Y qué significado tendría en nuestros días? ¿Fue bueno o fue malo? Iglesia, Fue malo. malo. Pedir rey como las otras naciones fue malo. Pero ¿qué significaría en nuestros días? Rebeldía. Rebeldía y querer ser como el mundo. También querer hacer lo que otros hacen y no querer tener la única autoridad que es Dios sobre nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Cuál salmo escribió David después que se arrepintió de su pecado con Betsabé? 51. Ten piedad de mí, comienza diciendo David. ¿Qué dijo Jesús que andaba buscando a su Padre? Jesús dijo: mi Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Nombre del profeta que miró a los serafines diciendo: santo, santo, santo. Isaías 6:1 al 3. ¿Qué es un pecador o un frío? Ahí no es como en la Biblia totalmente el versículo, pero sí es que usted medite. ¿Qué es un pecador o un frío? No. ¿Qué es un pecador o un frío? O sea, lo mismo, pecador o frío, ¿qué es? Un impío tampoco. Un incrédulo. Un incrédulo. Escuche, hay caliente, frío y tibio. Entonces, si cuando usted estudia a detalle la Biblia, el pecador o frío es una persona que jamás ha aceptado a Cristo. Es un pecador, es frío totalmente. Un caliente es alguien que ya aceptó a Cristo y está en el fuego del Espíritu Santo, es un salvado. Pero un tibio es un impío o tibio, que es alguien que ya conoció al Señor y se regresó a hacer las mismas cosas. Y esa es la peor condición en la que usted puede estar. Es mejor ser, Jesús lo dijo, es mejor ser caliente o frío. Porque si eres frío te convierto, si eres caliente ya estás adentro, pero estás tibio, estás frito. Y hoy en estos días lo podemos ver, hermano. Porque es más fácil agarrar a una persona que no sabe nada de Dios y hablarle y se convierte y ama a Dios, que tratar de volver a meter a uno a la iglesia que ya estuvo en la iglesia, hermano. Te tiran un discurso horrible de por qué no quieren ir a la casa del Señor, con un espíritu horrible atrapándolos. Se les olvidó. Y yo lo digo también por pobres almas, hermano, que por cosas que andan oyendo se han ido de la iglesia y no se ponen a pensar que en el momento que se apartan, porque ellos sienten que se tienen que apartar, 7 espíritus peores pueden venir. Si ellos no se mantienen, claro, porque no es la única iglesia. Lo que decimos es que hay que tener cuidado porque el diablo está buscando la oportunidad. No hay que dársela, hermano. ¿Cómo debe irse un cristiano de un lugar, de una casa de oración? En orden. Pastor, mira, me retiro en santa paz. Discúlpame por esto, o no estoy de acuerdo con esto, o se me abrió una puerta en esto, o Dios me está mandando. Y te despides en santa paz para no darle oportunidad al enemigo que te agarre, hermano. Porque te está esperando, aunque no lo creas. Y la gente ahí va. Y me voy a aventar un descansito de un mes y luego consigo iglesia. Para cuando pasó el mes, el diablo ya los aniquiló, hermano. Los tiene así, mira, debajo de sus pies. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. El Señor nunca se equivoca. Los hombres sí, Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¿Quién? Ya vimos lo que es un pecador, un frío, un tibio. Bueno, ahí eran 3 preguntas, pero lo junté. ¿Qué hará Jehová sobre ti cuando las tinieblas cubran la tierra? Te hará brillar su luz. Isaías 60:1 y 2 dice: he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos? Nos quedan unos 5 minutos. ¿Cuál de estos es más importante? Piense: evangelista, apóstol, profeta, pastor o maestro. ¿Cuál es más importante? Todo. Muy bien, Luisito. Efesios 4:11 al 24. ¿Qué significa el sueño de Nabucodonosor cuando vio la estatua en diferentes materiales? ¿Qué significaba esa estatua? Aquel sueño de Nabucodonosor, una estatua con cabeza de oro, pecho de ¿qué? Plata, bronce. Eran los diferentes imperios que iban a venir, hasta culminar con el que ya está a punto de aparecer, la alianza del barro y el hierro, que no pueden aliarse totalmente, pero la mezcla que va a ser el pacto del anticristo con los judíos, amado hermano, cuando aparezca y que los engañe
Y por eso cuando ese imperio se levante, que es el último, entonces aparece una roca no cortada con mano de hombre, que es Cristo viniendo a la tierra y aniquilando todo. Alábalo si puedes, porque Cristo ya viene a hacer eso muy pronto, amados hermanos. Eso está en Daniel capítulo 2, versículo 27 en adelante. ¿Qué pasa cuando un espíritu inmundo sale de la persona? Va por lugares vacíos y secos. El espíritu se va, hermano, y anda buscando dónde entrar. Y si no encuentra, viene a ver donde vivía en la persona. Y si ve que puede entrar, va y trae 7 espíritus peores que él, y los 8 entran en la persona. Por eso una persona que nomás era borracha y se aparta de Dios, después es drogadicta, promiscua, ladrón, de todo, porque ya son muchos espíritus sobre esa persona. Hay que tener mucho cuidado. Eso está en Mateo 12:43. ¿Qué dijo Jesús que es lo que contamina al hombre? Lo que sale de su boca. Lo que sale de la boca. ¿Qué, hermano? Al oír eso, ¿no siente usted como una responsabilidad de cuidar lo que dice? Lo que sale de tu boca contamina al hombre. ¿A cuál hombre? A ti, por decirlo, y al que te oye. Mire las bancas. Mire lo que hace, lo que sale de la boca de la gente. Hermano, usted me mira así y yo estoy, mire, por dentro puedo estar despedazado humanamente, pero en el espíritu estoy. Dios, tarde que temprano, responde. Dios es justo. Dios todo lo muestra. Dios demuestra siempre, hermano, quién tiene la razón. ¿Cómo lo hace? Me preguntó una pastora, había un conflicto entre 2 cristianos y la pastora me dijo: pero pastor, ¿cómo le hace Dios para dar la razón a uno y otro? Muy fácil, la balanza. Te ponen en la balanza junto con tu perseguidor, aunque sea cristiano también, mijo. Y ahí está la balanza, mira. Ahí está. Vamos a suponer un ejemplo. Que venga Eric y me diga: pastor, yo lo vi que dijo una maldición. Usted pecó. Y se da la vuelta y se va Eric. Pero regreso. Espérate, mijo, porque te voy a sacar la lista de tus pecados. Ve, hay que tener cuidado, hermano. Cuando tú vas a hacer así, ten cuidado. Jesús se lo dijo. Ay, cuidado, mijo. ¿Cuánto más si solo es un rumor? ¿Cuánto más si es un chisme? Ten cuidado, hermano, porque por eso yo soy como un abogadito celestial así. Bueno, lo voy a decir de una forma medio atrevida. Porque cuando conoces la ley, no cualquiera te ve la cara. Sí, porque cuando no sabes nada, cualquiera que te dice algo, en serio, y te lo crees. Pero cuando conoces aquí, dije: espéreme, porque no es como usted está diciendo, no es como usted dice. No, que vámonos de aquí porque, espérese, ¿qué dice el Eterno, el que puso la ley, no usted? ¿Qué dice él? Dejémonos de cuentitos. Hay que tener valor, hermano, y carácter para mantenernos firmes en el Señor, pase lo que pase, iglesia. Porque le aseguro que así como yo un día estuve sentado en una banca viendo cómo le pasaban cosas a un ministro, y yo decía: pues le pasará por esto y le pasará por aquello, y él decía desde el púlpito: cuídese porque un día le puede pasar a usted, y uno se jacta: a mí no, puede pasar hasta 10 años cuando tenga, mijo. Y si no aprendió, no va a saber ni qué hacer en ese momento. Pero si aprendió, se para firme como el que usted miró pararse firme. Y yo le digo a mis hijos: párense firmes. Baje lo que pase, hijos, párense firmes. Hermano, porque, mire, a veces somos sacrificados para que muchos aprendan. Y eso es bueno que nosotros entendamos, amados hermanos, porque de todo aprendemos. A ustedes, y no lo digo por jactancia, les quedó el mejor pastor. ¿Por qué? Porque mucho aprendí en estos últimos días. Y si fui un medio buen pastor en aquellos tiempos, ahora va a ser mejor pastor porque he aprendido más. Y lo que le voy a enseñar ahora a usted va a ser mejor que lo que enseñaba antes. Ese es el reino de Dios. Ese es el camino del evangelio. Ese es el cristianismo verdadero, y se lo puedo comprobar con la Biblia a la hora que sea y donde sea. Las últimas 2 preguntas para irnos a la casa. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera si no era tiempo de higos? Porque no tenía fruto. No tenía fruto, pero ¿por qué si no era tiempo de fruto? Porque era como un ejemplo que le quería dar al pueblo de Israel, que no fructificaba. No fructificaba, tenía la apariencia. Porque Jesús lo que hace es ver la higuera y tenía hoja. Y cuando la higuera tiene hoja, ya tiene que tener higo, hermano. Yo le digo porque yo tuve una higuera en el patio de la casa donde yo antes vivía. Y cuando esa cosita se empezaba a llenar de hojas, tú te arrimabas y ya tenías las cositas ahí
ahí chiquitos, pero ya los tenía, amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús la ve y se acerca, y dice la Biblia, y se acercó a ver si tenía hijos. Miren qué tremendo, hermano. Pero como nomás aparentaba que tenía, la maldijo. Eso es lo que pasa, casi lo que acabo de decir. Tengan cuidado la gente que aparenta, señala, juzga, ataca, y ellos aparentan que están bien, cuando a veces están peor que el que están acusando, amados hermanos. Y entonces se carrean maldición. Hay que tener mucho cuidado, iglesia, por favor. Aprendamos mucha Biblia. Mateo 21:19 y Marcos 11:2 está lo de la higuera. La última. ¿En qué monte Jesús oró antes de ir a la cruz? Getsemaní. Mateo 26:36. Cierre sus ojos, la joven del teclado, por favor. Nos quedamos en la pregunta 72, mi hermano. Bastantes preguntas hicimos. 72 preguntas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Cierre sus ojos ahí donde están. Deje que el Espíritu Santo le haga sentir esa hermosa presencia. Y no solo eso, que el Espíritu le diga: hijo mío, hija mía, si muchas preguntas no supiste, ¿no deberías de saberlas? ¿Cuántos años tienes caminando conmigo? ¿Cuánto tiempo me conoces? ¿Hace cuánto que moro en ti? Y de ahí, dependiendo como tú